Las riquezas de Ucrania y la codicia de Rusia. En la historia de la humanidad, cada vez que se ha suscitado un conflicto armado entre naciones por un determinado territorio, siempre ha sido porque ese territorio tiene un alto valor, ya sea en términos geopolíticos, en recursos naturales o ambos. Así fue en la época de los grandes imperios, como fue el Imperio Romano, el Otomano, el Mongol, etc. El siglo XX encuentra disputas territoriales en diferentes términos, pero con la misma esencia. Aquí podemos mencionar el estratégico Canal de Panamá o la isla de Puerto Rico, ambos despertando la codicia de Estados Unidos. Y aunque en la actualidad el canal volvió a manos de los panameños, Puerto Rico aún es territorio norteamericano. También está el forcejeo político, diplomático y militar entre Francia y Alemania en distintos momentos históricos por Alsacia y Lorena. Territorios donde, vaya coincidencia, también había recursos naturales importantes y un valor geopolítico innegable. Los inicios del siglo XXI encuentra a Ucrania en el ojo de la tormenta por disputas territoriales con su vecino Rusia. Y la pregunta es, ¿por qué? A esto vamos a dedicarle los próximos minutos. Entonces, ¿qué hay en Ucrania para despertar la codicia de su vecino? Veamos qué tan distintas son las cosas en relación al pasado. Es propicio hacer un distingo entre lo que dicen los gobernantes, como es el caso de Vladimir Putin, justificando sus agresiones a Ucrania, y lo que podrían ser las verdaderas razones. Antes de creer en los neonazis ucranianos, la amenaza a Rusia si Ucrania ingresaba a la OTAN, etcétera, etcétera, solo por curiosidad, revisemos las riquezas de estas tierras. El granero de Europa. Ucrania es un país que por su posición geográfica posee un clima templado. Las lluvias son constantes y propicias para la agricultura, sumado a que un tercio de las tierras negras cultivables del mundo están en este país, la convierten en una potencia agrícola. Solo Paraguay posee una superficie cultivable mayor. La de Ucrania alcanza el 55% de su territorio. En la época de la URSS, Ucrania ya producía el 25% de los granos que consumían los soviéticos. Es una tierra tan fértil que por eso se ha ganado el apodo de el granero del mundo. También la llaman el granero de Europa. Veamos algunos datos sobre su magnífico potencial antes de la guerra del 2022. Primer productor mundial en aceite de girasol. Puesto 3 en el ranking mundial en la producción de papas o patatas. Puesto 4 en el ranking mundial en la producción de cebada y centeno. Puesto 5 en el ranking mundial de producción de maíz, trigo y apicultura. Puesto 6 en el ranking mundial de producción de pepino y nuez. Puesto 7 en el ranking mundial de producción de remolacha azucarera. Técnicamente hablando, Ucrania tendría la capacidad de alimentar a 600 millones de personas en el mundo. Si se uniera la capacidad productiva en granos de Kazajistán, de Ucrania y la de Rusia, sumarían el 30% de la producción mundial. Es precisamente lo que intentó hacer Vladimir Putin mediante un convenio entre los años 2011 y 2012. Empero para entonces Ucrania ya estaba más cerca de la Unión Europea y más lejos del Kremlin, y dicho convenio se vio truncado. Es uno de los tantos episodios que despertó la ira y el rencor de Putin. En aquel entonces, el gobierno ruso, como venganza, inventó que los bombones importados de Ucrania contenían ingredientes dañinos para la salud, y así logró que esos productos se dejaran de comprar en Rusia. Recursos minerales. Además de ser un espléndido granero, Ucrania posee los siguientes recursos minerales. Segunda reserva mundial en manganeso. Quinto productor mundial en hierro. Séptima reserva del mundo y la primera de Europa en uranio. Décimo productor del mundo y el segundo de Europa en titanio.
10ª reserva mundial en carbón y níquel. Pero además, muchos expertos creen que habrían más recursos mineralógicos aún no descubiertos en territorio ucraniano. Por cierto, en la segunda mitad del siglo XXI, Ucrania firmó un acuerdo de intenciones con la Unión Europea, el cual autorizaba la exploración de litio en Ucrania. Paréntesis, el litio es un mineral ligero que arde con el agua. Se puede usar en la fabricación de cerámica, medicamentos antidepresivos, fertilizantes, material aeronáutico, entre otros, pero su uso más prometedor es el de la fabricación de baterías, y ya que el mundo se dirige a las energías limpias, como por ejemplo la industria automotriz, el país que posea litio tendrá un cheque en blanco a su favor por las próximas décadas. Sí, Ucrania tiene litio. Según los informes de la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania, informes publicados antes de la invasión rusa, las tierras ucranianas guardarían en sus entrañas 500.000 toneladas de reservas de litio aún sin explotar. Esta cantidad de oro blanco sería suficiente para abastecer la demanda de litio a toda Europa occidental y la propia demanda interna de Ucrania. Según proyecciones de entendidos en la materia, para el año 2030 Europa demandará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto de lo que demandó el año 2022. ¿Recuerdas el 30 de septiembre del 2022? En efecto, fue el día en que Vladimir Putin proclamó la anexión de 4 regiones ucranianas a Rusia, entre ellas Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. Las dos primeras comprenden la zona del Donbass y específicamente en Donetsk están las reservas de litio ucraniano. Desde luego, esta información es desconocida por Rusia. El Kremlin anexionó el Donbass por causa de los prorrusos y los neonazis. Vladimir Putin nunca tuvo interés en esas 500.000 toneladas de litio, ¿cierto? No les digan a los crimeos. ¿Recuerdas lo que pasó el año 2014? Sí, nos estamos refiriendo a la anterior invasión rusa en la que logró anexionar a su territorio la península de Crimea, que hasta entonces había sido territorio ucraniano. La mencionada península no presenta ninguna continuidad geográfica con Rusia, pero es suya, al menos en la lógica del Kremlin. En aquel año, Rusia usó sus armas, promovió un referéndum fraudulento, vinculante, y anexionó la zona a su dominio estatal. Cualquier parecido con la invasión, referendos y anexiones del 2022 es pura coincidencia. Además, fue el deseo de los crimeos el que generó su independencia de Ucrania y posterior anexión a Rusia. De eso se trata la libre autodeterminación de los pueblos de la que habla el derecho internacional, ¿cierto? El hecho de que la península de Crimea sea rica en gas y petróleo no tiene nada que ver con este conflicto territorial. Y ahora que conoces estos detalles, cuéntanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los vastos recursos naturales de Ucrania han influido en las invasiones militares rusas a este país? ¿O por el contrario crees que son hechos aislados? Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.